Tenía 4 incisos. Hoy lo vamos a ver el mismo problema y vamos a cotejar lo que habíamos hecho en función a lo que está hecho en el libro de Berlamont, ¿no? Aquí está el problemita del libro de Berlamont. Sabíamos que la condición de borde aguas abajo iba a ir cambiando. Ah, no, está más arriba. El problema que habíamos hecho ayer. Que es este. Exacto. Vamos a ir cotejando que nuestros resultados sean los mismos que él ha obtenido. Ese es este problemita, ¿no? Donde yo tenía un canalito que está acá, 50 metros, apertura de una compuerta, una pendiente determinada y tiene una condición de borde aguas abajo y me decía, los datos son estos. Tiene 60 cubos, 0.005, es un canal rectangular, la apertura de la compuerta es 80 centímetros, el manning 0.01, asumir que esto va a ser igual a 1, un canal de longitud de 50 metros y 4 incisos, la altura 0.5, la altura 1.6, la altura 2.7 y la altura 3.8. Entonces, primero calculamos la altura normal y la altura crítica. Nosotros habíamos calculado la altura normal 0.97 y la crítica 1.54. 0.97, 1.54. Entre la crítica y la normal, exactamente lo mismo que ha calculado el libro Berlamont. Sabemos que la crítica está por encima de la normal, entonces son curvas S. La primera curva que sabemos que es la que sale de la compuerta, que es la S3. Sale de 0.8 de la compuerta. En el primer caso, que la condición de borde aguas abajo es 0.5, en esa condición de borde que es 0.5 aguas abajo, lo que vamos a tener es únicamente el perfil S3, que es este, que sale de 0.8 y llega a 0.83 a los 55 metros. Si nosotros revisamos el cálculo que nosotros habíamos hecho, era la supercrítica, salía de 0.8 y llega a 0.83 a los 50 metros casi, 51 metros. Entonces es prácticamente un resultado muy similar al centímetro. Salimos de 80 centímetros y llegamos a los 83 centímetros a los 50 metros. Es lo mismo, salimos a los 80 y llegamos a los 83 centímetros a los 55 metros. Algo importante, no, ustedes no siempre van a poder darle cabalito a los 50 metros, ¿no? O sea, el canal tiene 50 metros, pero aquí tú sabes cuál es la altura a los 46 metros y sabes cuál es la altura a los 55 metros, pero tú necesitas necesitas saber exactamente a la altura que el agua llega a los 50 metros, porque esa va a ser, en caso de que tuvieras 2 o 3 canales, esa va a ser tu condición de borde para el canal inferior. Entonces, lo que vamos a hacer siempre nosotros va a ser interpolar. Entre estos dos últimos vamos a interpolar a los 50 metros. Entonces, ¿saben? Interpolación lineal, lo pueden hacer, en las calculadoras hay interpolación lineal. Lo único que podemos hacer es interpolación lineal entre estos 4 puntos. Esos 2 puntos definen un puntito, estos 2 números definen otro puntito, entre estos se define una recta, y en el medio de la recta vamos a encontrar a los 50 metros exactamente cuánto es. Aquí, por ejemplo, el ojímetro, solo el ojímetro, yo digo, bueno, este es 46, este es 55, tengo que ver en 50, este es 83,0, 83, probablemente 83,2 sea la altura a los 50 metros. ¿No? Ustedes podrían interpolarlo esto. A ver, ahorita interpónenlo y díganme cuál es la altura a los 50 metros. Escríbanlo en el chat, porque ese es muy importante que aprendan a hacer eso, porque ese es el datito importante que ustedes necesitan. Necesitan el datito interpolado en función de la longitud de su canal. A ver, interpólenlo y díganme cuál es la altura a los 50 metros. 83,2, 83,2, bueno, estamos con 3 decimales, es lo máximo que podemos llegar, 83,2. Si reviso acá, a los 53 metros, aquí 51, este lo puedo bajar un poquitín. Sobre 25 creo.
Sí, 4, 8, 4, 7. Vamos a ver un poquitito más. Aquí a 6. Y aquí más o menos estoy a los 50 metros. Debe ser 0.8318, ¿no? Que es casi 0.832, que es lo que ustedes han sacado. O sea, con que estemos yendo al centímetro, nuestro error está bien, ¿no? Un canal de 50 metros y que nuestro error esté en el centímetro está bastante bien. Pero este está, es 83.2. Entonces ustedes van a hacer eso. En sus exámenes, cuando a veces un punto está muy antes y el otro punto muy después, tendrá que hacer una interpolación para saber con qué altura terminamos. Entonces esta curva está perfecta, igualito como nosotros habíamos hecho. Lo que les había explicado ayer en la pizarra, cuando el agua llega a este nivel y la condición de borde está por debajo, ocurre una caída. Entonces aquí ocurre una caída libre, una free fall. El segundo caso, la altura de agua sube a 1,60, aguas abajo. Si la altura de agua sube a 1,60, encuentro la altura secuente, que es 2,58. La altura secuente esta me ha dado 2,58,3 a nosotros. Justamente lo que es 2,58. Si la altura secuente es 2,58 y su condición de borde es 1,6 aquí, no se va a intersectar nunca la subcrítica con la secuente. Entonces, como se intersectan, aquí 2,58 es mucho mayor que 1,6. Entonces, el resalto hidráulico es en el reservorio, lo que les había comentado. Entonces, nosotros lo habíamos dibujado un poquito acá. En el caso de 1,6, el resalto hidráulico es aquí, en el reservorio, lo que habíamos dibujado ya. Cuando la condición de borde es aquí abajo, ocurre caída libre. Cuando la condición de borde sube a 1,6, el salto hidráulico se presenta en el reservorio. La siguiente es cuando la altura de borde aguas abajo, la altura de control, la altura del reservorio se convierte en 2,7. Entonces vamos a tener la otra curva más, que esta es la curva subcrítica, que parte de 2,7 a 50 metros y va a llegar a los 0, a los 2,4. 2,4 llega a 0, ¿no? A la posición 0. Entonces cuando esto parte de 2,7, esa es la curva subcrítica, ¿no? Que sería esta que está partiendo de 2,7 y va a llegar a los 2,4. Ahí está. A los 0, ¿no? A 2,4 llega. Que es exactamente al 0 llega a 2,4. Entonces prácticamente lo que está en el Belamonte es lo mismo que nosotros hemos calculado en la planilla. 2,4. Y cuando llega a 2,4, el resalto hidráulico se produce aquí. Más o menos a los 33 metros de distancia de la compuerta. Si vemos cómo ha resuelto aquí verla, ha encontrado, ha dibujado la secuente. Aquí está la secuente. Aquí está la secuente. Aquí está la supercrítica, subsecuente, la subcrítica. Y encuentra el punto de intersección. Y del punto de intersección hace una interpolación lineal para encontrar la ubicación del resalto hidráulico. Y nos dice que el resalto hidráulico va a ocurrir en la posición S. Aquí, en la posición S, más allá de la 33. Entre estos dos puntos. Entre el 30 y 38, porque es más o menos el delta que se está dando, pero aquí ocurre el salto hidráulico, un poquito más allá del 33 metros, que es más o menos lo que nosotros también hemos encontrado aquí, a 33.7. Entonces, la ubicación del resalto que hemos encontrado en la planilla y la ubicación del resalto que encuentra Belamonte. Después al final lo que hace aquí Belamonte es planilla, ¿no? Eso también es una planilla que está copiada en su libro nomás, ¿no? Para encontrar la ubicación exacta del salto, hace una aproximación lineal y con la aproximación lineal dice que el resalto está a los 34 metros. Hace una intersección de dos rectas. Entonces toma una recta. Es exactamente esto, ¿no? Si tú le haces un zoom aquí a esto, ¿ve? Vamos a hacerle un zoom a esto. Esto sería de 30 a 35.
30, 35. Y en altura sería de 2,5 a 2,65. Y aquí está el salto, ¿no? Lo que ha hecho es lo mismo. Ha hecho esta es la convertido en recta, esta la convertido en recta, las ha intersectado, entonces dice que está a 34 metros. En el salto hidráulico. Exactamente lo mismo que está acá. El resalto encuentra los 34 metros. Entonces también tiene que darme su examen la posición del resalto hidráulico. Esa es pregunta siempre. Siempre es pregunta que me encuentren la posición del resalto hidráulico. Para encontrar la posición del resalto hidráulico tienen que hacer una interpolación, tienen que hacer una intersección de dos rectas, ¿no? La recta de la secuente versus la recta de la subcrítica, de la curva subcrítica. Y ahí es donde se ocurre el resalto hidráulico. Luego, cuando la altura está en 380, lo que pasa es que va a terminar en 350, 355 aquí, muy cerca en la compuerta, y el resalto se va a ahogar, ¿no? Por interpolación, H va a ser 355. Entonces, H265 es un flujo subcrítico, la compuerta está sumergida. Y es un resalto hidráulico falso que se conoce. Cuando la compuerta está sumergida, hay que hacer otro proceso iterativo que se estaba diciendo para encontrar de los verdaderos perfiles. Porque cuando se sumerge la compuerta, el caudal que sale por aquí ya no es el caudal, ya no es el mismo caudal que sale a superficie libre. O sea, el caudal ya va a ir cambiando, el caudal que sale ahí, del que sale a superficie libre. Eso nos habíamos quedado en la anterior clase y es lo que vamos a terminar ahora. Entonces, curva subcrítica, en el último paso, está a 3,8. Nos vamos a poner aquí 3,8. Con 3,8, más o menos aquí llegamos a 2,54. 2,53 a la altura de la compuerta. 3,53. Habíamos dicho que para llevar 60 cubos, esto nos habría dado 3,65, creo, ¿no? Sí. 3,65,5. 3,66, 3,67 creo que es, a ver. Sí, 3,67 sería la altura en el primero. Entonces con 0,8 para este sería 3,67, sería la altura aguas arriba del reservorio de HO. Ahora hemos visto que la S1 llega con 3,53. Entonces si llega con 3,53. Si llega con 3,53, lo que va a cambiar es la altura, esta, la que está aguas abajo del reservorio. La altura aguas abajo del reservorio es este H sub 0. H sub 0 es esta altura aguas abajo del reservorio, que en este caso era H sub 0, que es este H. Ya no va a ser 0,8, ahora va a ser 3,53, hemos dicho, ¿no? A ver. Sí, 3,53. Lo que ha pasado cuando fue 3,53 es que el caudal ha bajado a 13. Quiere decir que el caudal que ahora hay con 3,53, vamos a poner aquí, es de 13,26. Ahora, cuando el caudal baja a 13,26, todos los perfiles de flujo cambian. Cambia incluso la altura crítica, cambia la altura normal, cambia todo. Entonces tengo que volver a calcular todo y empieza la segunda iteración. Entonces mi caudal ha cambiado a 13,26. Entonces ahora vengo aquí a mis datos, ya no es 60. Ahora el caudal que está pasando por ahí es 13,26. Y tengo que volver a calcular la altura crítica y la altura normal. Entonces voy a calcular con el solver primero la altura normal
Y ahora la altura crítica. Y ahora la altura normal es 0,37 y la altura crítica es 0,56. Con estas nuevas alturas, 0,37, 0, altura normal y altura crítica, y con esto tengo que volver a calcular nuevamente el perfil de flujo subcrítico. Porque el caudal ha cambiado ahora a 13. Entonces, si el caudal cambia a 13, me dice que este delta va a ser un poquitín más pequeñito. Un poquitín más pequeñito para que se acabe. Ya, entonces está llegando de 3,8 a 3,55. La altura con la que llega a la compuerta es 3,55 en esta siguiente iteración. Entonces, como llega con 3,55 en la siguiente iteración, es 3,55 a la que llega, entonces este cambia a 3,55. Y el caudal es 12,28. 12,28, entonces ahora para 12,28 vuelvo a calcular todo. Para 12,28 vuelvo a calcular la altura crítica, la altura normal. Calculo la altura crítica, la altura normal. Y vuelvo a calcular el perfil subcrítico. Pero para un caudal de 12,28 ahora, ¿no? Sale aquí de 3,8 y casi a los 0 metros llega a 3,50 y casi lo mismo, 3,55 nomás. Entonces, la última iteración sigue siendo 3,55 y el caudal para 3,55 sigue siendo exactamente lo mismo, que es 12,28. Y cuando dos veces se repite el mismo caudal, hemos resuelto el problema. Entonces, ¿qué pasa cuando mi condición de borde aguas abajo sube a 3,8 metros? Se ahoga la compuerta y el caudal verdadero que pasa por el canal es 12,28. Y el perfil de flujo que se da es este. Es este segundo. ¿Está claro? ¿Está claro el proceso iterativo que hemos hecho para encontrar el caudal correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna consulta? Este proceso iterativo, ¿estamos haciendo con la curva superior S1 o con la Claro, inferior? con la superior, porque la inferior ya no influye en nada, ¿no? Sabemos que es ahogado. Va a ser ahogado siempre. Es más, la secuente cada vez se hace más baja. Si recalculamos, por ejemplo, ahorita recalcularemos la... Si tengo mi compuerta, tengo mi altura crítica y mi altura normal. La curva aguas abajo, o sea, la curva de aguas arriba, la curva... Ya no existe una curva supercrítica. ¿Por qué? Porque tu altura normal y tu altura crítica ahora están por debajo de la apertura de la compuerta. Tu altura crítica está en 0,53 y tu compuerta está abierta a 0,8. O sea, ya no existe una curva supercrítica. Únicamente la subcrítica. ¿Está claro? Únicamente tenemos que volver a calcular la subcrítica, la curva de arriba, ¿no? La más alta. ¿Decías algo? La altura antes de la compuerta también varía, ¿verdad? La altura antes de la compuerta, claro, eso es lo que hemos hecho en el proceso iterativo. No, la altura antes de la compuerta, nosotros sabíamos ya cuál era la altura antes de la compuerta, que era este 367, porque sabíamos que estaba pasando 60 cubos sin conocer la condición de borde aguas abajo. O sea, eso nos da la altura antes de la compuerta.
esa altura antes de la compuerta ya no tiene por qué cambiar. Eso es una constante. Porque estaba, si hubiera sido libre, hubiera pasado 60 cubos siempre. Pero como le hemos subido la condición de borde aguas abajo hasta ahogarlo, entonces esta no puede cambiar, esa altura antes de la compuerta. Es una condición de bordes. ¿Alguna otra consulta? Ya, sigamos con el libro. Hagamos el siguiente ejemplo del libro. Entonces aquí está, nos ha explicado eso. Aquí nos dice que está ahogado. Es un false hydraulic jam, que está todo sumergido. Y nosotros hemos hecho un poquito más allá del libro y hemos encontrado el caudal que actualmente está pasando por aquí. Ya. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que es una sección rectangular de base 12, un caudal de 50 cubos segundo, una pendiente de 0.00009, tiene una condición de borde aguas abajo de 2, un manning de 0.02, nos dice que asumamos esta raíz igual a 1, y que determinemos los perfiles de flujo cuando la apertura de la compuerta es 0.5 y cuando la apertura de la compuerta es 2.5. Entonces esta apertura de la compuerta va a ir cambiando. Entonces, antes hemos cambiado la condición aguas abajo, ahora vamos a cambiar la apertura de la compuerta. Ahora una cosa que quiero que veamos. Aquí el verla vuelve a calcular el nivel del reservorio aguas arriba, sin considerar, aquí nosotros hemos considerado los 60 cubos, que sale de aquí 0.6, y hemos calculado la altura del reservorio aguas arriba. Una vez que se sumerge, aplican únicamente aquí el 1 sobre 2G, velocidad al cuadrado, velocidad al cuadrado sobre 2G más esta altura prima, para encontrar el H sub O. Lo que le está haciendo es le está sumando la carga de velocidad más para encontrar el H sub O. 6.42 encuentra el H sub O. Sí, lo que está haciendo está sumándole la carga de velocidad más a la salida. Porque a la salida lo que tú vas a tener es esta carga, 353.5. Pero a este le sumas carga de velocidad más, que es esta, para encontrar el H sub O. Y le está sumando la carga de velocidad. De 6.54. Esa es la altura total, el H total, que es la energía total que tiene a la salida del reservorio. Para que un poco. Entonces vamos al siguiente ejemplo. En el primer ejemplo hemos jugado y hemos ido modificando borde aguas abajo en 4 niveles. Ahora vamos a modificar la condición de borde aguas arriba en 2. En 0.5 y 2.5. Entonces vamos a armar nuestra planillita. Y vamos a los datos. Es un solo canal. Es 0.009. El manning es 0.02. El caudal nos dice que es 50 cubos segundo. La base nos dice que es 12. Nos dice que sigue siendo una sección rectangular. La longitud ahora es 30 metros. Y la apertura de la compuerta es la que va a ir cambiando, ¿no? A un principio va a ser 0.5 y luego vamos a irla cambiando a distintas, a 2.5. Nos dice que la altura del reservorio, aguas abajo, el HD,
La altura del reservorio, esta aguas abajo, va a ser de 2 metros. Nos da ese dato más. Entonces vamos a volver a calcular la altura crítica y la altura normal. Y nos da que la altura normal es 0.98 y la altura crítica es 1.2. Veamos nos da la altura crítica y la altura normal. Entonces hay que calcular la altura normal. La altura crítica es 1.21 y la altura normal 2. A ver, veamos en otro. $50 cubos. A ver los datos. A la pendiente tiene un 0 más, perdón. Es 0.12309. Volvamos a calcular. La altura normal es 2.079 y la crítica 1.2. La altura normal 2.079 y la altura crítica 1.2. Perfecto, ya tenemos. En este caso la normal está por encima de la crítica. Cuando la normal está por encima de la crítica son perfiles M. Entonces primero va a dar un M3, que es la salida de la compuerta, y ahí va, y seguramente sí se me va a dar. La altura aguas abajo era 2. Y si la altura normal es 2.079, no va a existir una M1, ¿no? Entonces únicamente vamos a calcular el perfil de flujo, la M3. Vamos a calcular el perfil supercrítico. Sabemos la altura de compuerta, que es 0.5. Si la compuerta es 0.5, de 0, nuestro canal tiene 30 metros. Vamos a darle un delta como para que llegue a eso. Nos hemos pasado a 85. Ya, lo que estoy haciendo es calcular cabalito como para que me dé mi altura. Ahí está, 50 metros aquí. Ya, entonces sale de 0.5 a los 0 de distancia. Estos dos datos son condiciones de borde. 0.5 de altura de la compuerta acá, 0.5. Ahora nuestro canal tiene 30 metros, vamos a llevarlo a 30. Sale de aquí, de 0.5, y llega a los 30 metros a una altura de 0.8. Y esta es la curva M3 que acabamos de calcular. Aquí está la M3, y puedo calcular su secuente con la misma ecuación, porque sigue siendo una sección rectangular, y esta sería su altura secuente. Entonces termina con 0.8, veamos el verla. Empieza con 0.5, aquí dice que vamos a usar con 0.5, 0, y el delta S va cambiando, 0.5, 25 a los 30 metros, más o menos va a ser entre 0.65 y 0.7. A ver, veamos el nuestro. 0.09, 0.50, 12 metros, longitud es 30, HR es 0.5, 0, sí, aquí es a los 30 metros. Me confundí, pero que es 50. A los 30 metros, más o menos va a llegar a los 0.68 más o menos. Que es casi lo mismo que aquí interpolando. Vamos a llegar a los 0.677. En esta curva, la secuente está muy por encima, 1.977. Entonces, si la secuente está 1.973 y la condición de borde más abajo es 2, el flujo es parcialmente subcrítico, parte de 2. La curva que se va a dar es una M2.
¿Por qué? Porque mi condición de borde es 2 para una curva M2 que tengo acá. Aquí está mi curva subcrítica. En mi curva subcrítica, mi altura normal es acá, es 2.079, pero mi condición de borde más abajo es 2. Como esta es una curva subcrítica, se calcula de condición de borde de aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces va a salir de 2 y va a intentar llegar a normal. Va a salir de 2 y va a intentar llegar a normal. En su delta tiene que ser positivo. Chiquitín. Y aquí, por ejemplo, veo que va a llegar aquí al 0. Ya no son 50, sino ahora son 30 metros. Mi canalito. Aquí al 0 va a llegar más o menos con 2.004. Me voy a dar un valor un poco más pequeño de delta. Aún un poco más pequeño. No tan pequeño. Ya, con esto más estamos. Listo. Entonces aquí hemos llegado a 0 con un valor de 2.004. Entonces hemos partido de 2, aquí está la curva, y hemos llegado a 2.004 a los 30 metros. Esto otra vez le vamos a dar 30. Ahí queda dibujado. Y la curva que se me dibuja es esta, ¿no? Esta sería mi curva M2. Y lo que se me hace es esto. Entonces aquí tengo la M2, que sale de 2, aquí, y el desato hidráulico se va a producir justo en los últimos metritos antes de llegar al reservorio, prácticamente lo que como dice ahí, sumergido. Aquí le doy un poquitín antes para ver el salto desde el 28 hasta el 31. Aquí está el salto hidráulico. Aquí. El salto hidráulico prácticamente se produce a la salidita, acá hacia los 28 metros de distancia. Entonces veo aquí, llega a la intersección, aplica 2.4, saca las fuerzas específicas, va a intentar encontrar el resalto hidráulico. Y el resalto hidráulico está entre esta distancia, entre 25 y 30, porque es su paso. El resalto hidráulico se encuentra a los 28 metros. Acá. Exactamente lo mismo que hemos calculado acá, a los 28. La siguiente es, ¿qué pasa? Ahora la apertura de mi compuerta sube 2.5. Si la apertura de la compuerta 2.5, flujo supercrítico es imposible. No se puede dar flujo supercrítico porque la compuerta es la que da la condición de borde más arriba para que exista esta curva M3. Si yo lo subo, flujo supercrítico. Y si no existe flujo supercrítico, el único que manda es esta, que es la curva M2, que es la curva subcrítica, ¿no? Entonces el nivel más arriba del reservorio va a ser 2.224, el H sub O, que es la energía total que tiene más arriba, 2.224, y el nivel con el que llego hacia el reservorio es 2.004. Va a haber una inflexión y va a entrar. Y la compuerta es 5. Es prácticamente lo que queda. Si vamos a la pista, es algo así.
Estamos hablando de un canal que tiene una pendiente moderada. Tiene una altura crítica. Y tiene una altura normal que está por encima de la crítica. Su compuerta está aquí arriba. Prácticamente flujo libre. Ahí arriba está su compuerta. Su condición de borde aguas abajo hace que el flujo empiece por aquí, esté siempre por aquí y termine por acá. Perdón, estoy dibujando un desastre. Y como aguas arriba la altura era aquí, lo que ha pasado, como la compuerta está sin usar, no está tocando la compuerta, entonces sucede una cosa que se llama la inflexión, que es esto. Entonces el agua que estaba aquí arriba inflexiona y se sumerge aquí con esto. A eso se refiere con inflexión. Eso es lo que está sucediendo. Entonces va a haber una inflexión de 2.24 arriba a 2.04 abajo de la compuerta. Es esta lo que se llama una inflexión. Y aquí nos muestra algunas grafiquitas. De los dos casos, ¿no? Este es el ejemplo 1, el que ya habíamos resuelto, donde sale de aquí a 0.8. Estas pantallitas es de un softwarecito que se llamaba Canal. Es un softwarecito que ha programado el mismo profesor Berlamont, que viene con su libro, pero la macana de este softwarecito es que se ha quedado un poco obsoleto porque solo funciona en sistemas HP. Tenían que crearse un disco virtual en sus máquinas para hacer correr este softwarecito Canal. Y que ya no, ya ha quedado, ¿no? Entonces hay otras herramientas ahora. Vamos a aprender la próxima clase otras herramientas como el Flowmaster, el GECRAS. Hay otro, el H-Canal es la última versión que ya hacen perfiles de flujo y que te muestran el perfil de flujo en todos los puntos, ¿no? Entonces este es su softwarecito. Estas pantallas que vemos aquí eran resultados del softwarecito programado por el profesor Berlamont que venía junto con su libro. Aquí sale 0.8, llega acá al tono de 0.97 y cuando la condición de borde más abajo era esta, 0.5, había caída libre. Subía la condición de borde a 1.6, el salto se ocurre en el reservorio. Si subía a 2.7, el salto dirónico ocurría aquí. Lo habíamos encontrado, ¿no? Pasado la mitad. Y si lo subía aún más la condición de borde, se sumergía la compuerta. Y la compuerta ya es una compuerta sumergida. Mira, pasa esto. Aquí tengo, hasta esta partecita, creo que había una pregunta de esto. Aquí tengo el HD, la altura, que era 367. Cuando el flujo era a salida libre. Cuando esto se ha sumergido, este le hemos dado la altura, la carga de velocidad a la altura de salida, este HD, lo que os decía ahí, ha subido a 5.4. El ejemplo 2, aquí tengo lo mismo. El último ejercicio que hacía era de 4.04, la altura antes del reservorio, antes de la compuerta, perdón. 0.5 la apertura y el salto se producía aquí antecitos del reservorio a los 28 metros. ¿No? Si la compuerta la subo, lo que pasa es esto, lo que les he mostrado, la inflexión. Entonces la compuerta está aquí arriba, ya no corre ningún rol. El aguas arriba de la compuerta es de 2.2 por energía. Sale, inflexiona a 2.04 creo, y va por ahí a 2.0 hasta 2 metros acá. Ahí te hago una consulta de los dos ejemplos que hemos hecho del libro de Berlamont. En uno hemos alterado la condición de borde hasta abajo
Y en el otro hemos alterado la condición de borde, la apertura de la compuerta, ¿no? Y hemos visto un poco cómo funcionaba en ese aspecto, tanto alterando un lado como alterando el otro lado. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ese 2.004 de cómo sacamos del último gráfico. Este 2.04, sabemos que aquí la condición de borde es 2. Y esta curvita, que es la M2, va a salir de esta condición de borde y va a intentar llegar a la normal, a 2.08. Probablemente llegue a la normal, pero en una distancia de canal que no sabemos de cuánto será. Pero como sabemos que la distancia de canal es únicamente 30 metros, a los 30 metros llega a 2.04, la altura. Ah, ya, sí. Eso es la subcrítica, ¿no? Sale de 2 a los 30 y cuando llega a la compuerta, que es a los 0, está en 2.04. 2.004, perdón. Y una duda más, hay eso que vio que el Bernamont sacaba de nuevo la altura aguas arriba. Ajá, ¿Sería que podría volver a explicar una vez más, por favor? ya. Lo que hace es vuelve a calcular aquí. Antes de la altura aguas arriba, cuando el flujo era libre, aquí estaba pasando 60 cubos segundo. Y con 60 cubos segundo flujo libre, hemos calculado la altura aguas arriba, que era 3.67. Una vez que sabemos que esto se ha ahogado y que encontramos aquí la nueva altura que llega acá, este S1, que era 3.8 aquí, y aquí un poquitín menos creo que era, 3.04 algo, lo que hacemos es, encontramos aquí la altura que tenemos, que es esta, y le sumamos la altura de velocidad más. Y con esa altura de velocidad, con la ecuación de la energía específica, porque es H sub O, es la energía específica que tiene. Por eso es H mayúscula, no es H minúscula, no es altura. H sub O, que es H mayúscula, es la energía específica que tiene, y esa energía específica es la altura más la altura de velocidad. Entonces le sumamos la altura más la altura de velocidad y vamos a tener 2.5. A ver, volvamos un cachito aquí al libro de ver, rotar vistas hacia la izquierda. Este H, su prima, era 3.535. Era la que terminaba este S1 acá. Entonces, la altura de carga total que va a tener va a ser este, 3.55, multiplicado por la altura de velocidad que tiene la salida de esa compuertita. La altura de velocidad que tiene la salida de esa compuertita es la velocidad al cuadrado sobre 2G. La velocidad que va a tener es caudal al cuadrado dividido entre área al cuadrado. El área es la base por la apertura de la compuerta. A ver, calculen esto ustedes a mano. 355,3 más caudal conocemos. El caudal ya ha sido tocando. A ver, calculen esto aquí. Y vean si les da este 6.42. Esta sería la nueva altura de carga a este lado. Si quiere que siga habiendo los 60 cubos de caudal. A ver, calculen esto con los 60 cubos de caudal. ¿Cuánto les da con los 60 cubos? ¿Cuánto les da este H sub O mayúscula?
La altura de la compuerta era dato, ¿no? Era 0,8. HS era 0,8. La base, no me acuerdo, creo que era 10. 10 era la base. La base Sale era el 10. número ¿Cuánto le sale? 6.402. Perfecto. Entonces, a ver, hay dos incisos aquí y esta parte quiero que esté clara. Un inciso es que yo les digo que va a haber, que tiene que haber 60 cubos en este canal, sí o sí. Y si tiene que haber 60 cubos en este canal, quiere decir que la altura aguas arriba del reservorio tiene que modificarse para que existan los 60 cubos en este canal. ¿A cuánto tiene que modificarse la altura? A este nuevo valor, a 6.4. Y la otra es el proceso iterativo que hemos hecho, que es cuando la altura en el reservorio no se va a mover. Si la altura en el reservorio aguas arriba de la compuerta no se mueve y es condición de borde, entonces la cantidad de caudal que pasa por el canal, eso sí se va a alterar, porque se va a sumergir la compuerta. Entonces se puede preguntar ahí, puede haber dos preguntas, inciso A, inciso B, o sea, ¿cuál sería la altura aguas arriba de la compuerta para asegurar que exista un flujo de 60 cubos segundo? Y tienes que hacer lo que está aquí en el libro. Y la otra pregunta sería, si tu condición de borde aguas arriba es inamovible, aguas arriba de la compuerta, ¿cuál sería el caudal final que pasa por el canal? ¿Ok? Entonces hay que saber exactamente esos dos posibles preguntas que puede haber en el caso de compuertas, ¿no? ¿Está claro? Está claro, Doc. Ya. Ya, entonces creo que ahorita tenemos la chance de empezar otro ejemplo. Prácticamente hemos terminado la materia. Vamos a hacer el ejercicio de laboratorio la próxima semana y seguramente la clase de la próxima semana vamos a resolver algún problemita de doble pendiente, alguna cosita ya un poco más de examen, pero nos queda una clase o dos para terminar toda la materia. Entonces prácticamente el jueves de la próxima semana fijamos examen. Probablemente su examen vaya a ser, ya que sea el día de Navidad, el jueves 24 va a ser su segundo parcial. Su segundo parcial que sea el jueves 24, porque el viernes 25 es feriado, ¿no? Entonces el jueves 24, en hora de clase, es su segundo parcial. Su final lo vamos a dar en la semana entre el año nuevo. Probablemente el 31 estemos dando el final. Y la segunda instancia para los que quieran ir a dar, porque nadie pasa en segunda instancia, lo podemos dejar que sea el lunes 4. Porque hay que pasar notas el 6, creo. Ok, yo os voy a poner en mensaje, tanto en el Classroom como en el grupo de chat, pero quedamos en esas fechas. El 24 es su segundo parcial. El 31 es su final. Y para los que quieran probar suerte en su segunda instancia, es el lunes 4. ¿Ok? Y con eso acabamos la materia. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Entendí bien lo que es el método del paso directo. El método estándar es el que no entendí bien. Vi que a su planilla ahí se le aumentaba columnas, pero no sé si varía en alguna ecuación o no sé si podría A explicar un ver, poquito. lo único que hemos hecho en el método estándar, lo que hemos hecho es en esta columnita de aquí, hemos cambiado el delta S para cada paso. O sea, tienes tu ecuacióncita aquí, tienes esta tu ecuacióncita acá, donde tienes el delta S aquí. Pero nadie te dice que es obligado que tu delta S sea el mismo en toda tu planilla. Eso no te dice en ningún lugar nadie, en ningún método numérico pasa eso. Tú puedes ir alterando tu delta S. Es más, muchos de los códigos de aceleración de métodos numéricos hacen eso.
van modificando los deltas tiempos, los deltas espacios, a medida como para que acelerar los cómputos, ¿no? Métodos numéricos avanzados. Entonces, más o menos hemos hecho eso, nos hemos creado aquí una columnita. Esta columnita es del delta S. Entonces, la columnita de delta S es que en el primer paso, mi delta S ha sido 0.1. En el segundo paso, mi delta S ha sido 0.2, 0.5, 0.5. Se iba creciendo el delta S. Si no es delta S, voy a tener que hacer 1000 iteraciones. Entonces, a medida que me voy alejando de una frontera, que puede ser muy cercana a la crítica o muy cercana a la normal, donde puede haber los problemitas que hemos hecho de estabilidad, a medida que me acerco a esas condiciones de ser más chiquito, porque es un esquema numérico que no es muy robusto, este esquema numérico. Entonces, si yo le doy el mismo delta S todo el tiempo, no va a converger el esquema numérico. Entonces, es la debilidad que tiene este método, el método estándar, que necesita que sus delta S sean adaptativos, que a un inicio sean muy chiquititos y luego vayan creciendo los delta S. Porque si tomas el mismo delta S todo el tiempo, puede ser que en algunos casos sí dé. Cuando tienes una curva, digamos, subcrítica con una condición arriba y no va a pasar nada, estás lejos de las condiciones de normal y crítica, puede funcionar tranquilamente. Pero cuando te estás acercando a condiciones, digamos, de normalidad o de crítico, lo más probable es que si tu delta S es muy grande, no va a converger. Ese es por qué usamos un delta S adaptativo, ¿no? Las demás columnas, ecuaciones, es todo lo mismo. Todo lo mismo. Exactamente. Solamente que aquí lo que hacemos es calculamos el siguiente H en función de esta ecuación. Siguiente S únicamente es el anterior S más el delta S que hemos ido cambiando, ¿no? Lo mismo. ¿Alguna otra consulta? Ya, lunes entonces en la mañana nos vemos 8 en punto hemos quedado, ¿no? 8 en punto nos vemos lunes en la mañana. Vénganse con ropa un poco de trabajo. Aquí les vamos a dar algo. Los que tengan asadón o algo extra también es bienvenido. Y vamos a limpiar todo lo que es el canal exterior de todo lo que ha crecido las hierbas todo este año. Limpiar un poquito, vamos a cargar agua al mediodía y el martes vamos a arrancar con los grupos para sus prácticas. El lunes me dejan entonces los grupos y vamos a ordenar qué días viene qué grupo. Perfecto. Ya. Entonces, en eso quedamos. Nos vemos el lunes con todos ustedes para hacer la pequeña limpieza y luego a partir del martes su práctica.